Ok. Muy bien, entonces vamos a empezar el día de hoy. Vamos a hablar de tres herramientas importantes también. La que nos quedó faltando ayer, que fue la de hojas de cálculo, ¿sí? Un pasaje básico de cómo lo podemos utilizar desde la perspectiva educativa. Estas hojas de cálculo que tienen mucho que desarrollar, es como el proceso de las hojas en Excel también, que tienen mucho para poder desarrollar. Entonces vamos a verlo desde la parte educativa, cómo las podemos trabajar, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Eso les explicaba un poquito el día de ayer, ¿sí? Vamos a conocer un poquito, solo la parte básica en lo educativo de lo que es esta interfaz. Vamos a trabajar algunas funciones, ¿sí? De cómo podemos ordenar la información, de cómo podemos hacer algo de filtros y de cómo podemos articular esto con la parte de los formularios y una aplicación muy potente que es Flippity, que nos va a servir también tanto para recoger la información como para la parte de las presentaciones, que es el segundo tema, ¿sí? Ok, luego vamos a ver la parte de las presentaciones de Google para hacer conexiones con algunas aplicaciones externas que nos ayudan dentro del proceso de las presentaciones y de cómo le podemos dar voz a los estudiantes. Y vamos a ver la parte del YouTube y de cómo trabajar la parte de los videos y algo de multimedia en este proceso de habilidades, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a hablar de las hojas de cálculo, ¿sí? Y aquí es bueno entender que las hojas de cálculo se vinculan mucho con algunas aplicaciones, entre esas con los formularios, ¿sí? Es una de las aplicaciones donde más se conectan directamente, ¿sí? Hay que entender que las hojas de cálculo nos van a servir para analizar datos, el análisis de datos y para poder organizar esos datos, ¿sí? También para poderlos proteger. Esto tiene dentro de sus funcionalidades, tiene como proteger las hojas, que no le editen en el caso de que queramos compartir, de los permisos que damos, ¿sí? Entonces, eso es una de las funciones también de esta parte de las hojas de cálculo. El analizar datos en el tema de los estudiantes, en la parte educativa, nos puede servir también como libro de calificaciones para poder hacer un seguimiento a los alumnos, entre otras cosas, ¿sí? Entre otras opciones y otras ideas que van surgiendo y que yo les voy a compartir algunas de las ideas, ¿sí? De cómo se puede utilizar una hoja de cálculo y ya usted puede ir pensando cómo la puede ir, perdón, aquí, ahora sí, no, sí, cómo la podemos ir utilizando en función de lo que necesitamos. Esta es la explicación que les estaba dando. ¿Ok? El análisis de datos, el proteger los datos, el analizar la información de nuestros estudiantes y crear, entre algunas cosas, libro de calificaciones para hacer seguimientos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ya saben que ustedes pueden ir, si desean ir a la par conmigo o si no, pues prestar bastante atención para cuando tengan que hacer sus prácticas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ingresamos a nuestras hojas de cálculo? Como se hace con cualquiera de las aplicaciones de Google. Puede ser o a través del correo electrónico, ¿ok? ¿Sí? En donde vemos el correo electrónico y podemos, dentro de las aplicaciones, encontramos hoja de cálculo, ¿sí? Esa es una manera de entrar. La otra manera de entrar es a través del Drive, de nuestro Google Drive, ¿sí? En nuestra unidad, perdón, y ahí vamos a tener en la opción de nuevo, puedo ir a la opción de hoja de cálculo, ¿sí? Y ahí yo puedo utilizar o una hoja de cálculo en blanco o puedo utilizarlo desde una plantilla. En este caso, para el efectos yo siempre digo esta parte del ejercicio de la sesión, vamos a hacerlo desde una hojita en blanco, ¿sí? Sin embargo, yo ya he hecho un ejemplo para ahorrar un poquito de tiempo, he hecho un ejemplo de una tabla, ¿sí? Vamos a ver, les voy a abrir. Aquí yo tengo un ejemplo sencillo de una tablita en donde vamos a ver dos o tres de las funciones principales y básicas de cómo se pueden utilizar la parte de las hojas de cálculo en este sentido un poquito de la parte
académica y de seguimiento. ¿Sí? Entonces, voy a ponerle aquí prueba. Ok, listo. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a suponer que esta es nuestra lista de estudiantes, ¿sí? Y que tenemos aquí unas notas asignadas en sus parciales, ¿ya? Supongamos que tenemos tres parciales y una nota de promedio. Esto es un ejemplo, ¿sí? Esto es, si usted ya lo puede hacer, muy bien. Si no, pues es una buena oportunidad para trabajar, ¿ok? Dentro del menú de las herramientas que tiene la plataforma, encontramos aquí algunas. Por ejemplo, en la parte de archivos, siempre vamos a encontrar en la ofimática de las aplicaciones de Google, siempre vamos a encontrar para el desarrollo del trabajo colaborativo lo que tiene que ver con el compartir, ¿sí? Entonces puedo compartir desde aquí o puedo compartir desde acá, ¿sí? Recuerden que siempre por defecto va a venir privado, o sea, va a venir únicamente para la persona que está creando el documento, y luego pues esa persona va a dar los permisos necesarios o correspondientes, ¿sí? Hay cómo enviar el documento directamente como un archivo adjunto al correo electrónico. Hay esa opción, se puede descargar, la pueden descargar en el formato de Excel o en cualquier otro de los formatos, ¿sí? Se puede mover el lugar de donde está. Y miren, algo importante, siempre en estos documentos hay todo lo que es el historial de las versiones. Entonces, el tratamiento en este documento es exactamente el mismo de lo que trabajamos ayer en Google Docs, ¿sí? Que si alguien borra o si alguien quita la información, entonces el tratamiento es exactamente el mismo. Yo puedo venir desde aquí, desde el historial de versiones, o desde el enlace donde se va actualizando la información. Hay una opción buena que ya la vamos a ver más adelantico cuando veamos Flippity, que es publicar en la web. Ya esto a través, articulado con otras herramientas, podemos hacer una publicación, ya, y bueno, podemos configurar la hoja para la impresión y todo eso. Entonces, en ese sentido, son elementos que traen casi la misma funcionalidad que las hojas de cálculo. Una de donde nosotros vamos a trabajar es precisamente en datos, para hablar un poquito de lo que son los filtros, y para hablar en las herramientas un poco sobre cómo nosotros podemos ordenar y organizar la información, ¿sí? Entonces, en ese sentido es donde vamos un poquito a centrarnos. Para función de crecimiento un poco de la hoja de cálculo, la G Suite nos ofrece algunos complementos que nosotros podemos descargar y que podemos poner al documento, y en ciertas acciones nos van a ayudar a poder completar algunos parámetros importantes. Por ejemplo, si yo quiero enviar un correos masivos personalizados, yo lo puedo hacer a través de una hoja de cálculo utilizando un complemento como este. ¿Sí? Si quiero evaluar con algunas rúbricas o traer rúbricas de otro lado, ¿sí? Yo puedo, con esta hoja de cálculo, puedo activar este complemento de Corrubris. Entonces, hay algunas cosas que complementan ese proceso y que son bastante interesantes, ¿ok? El paso número 1, ¿sí? Vamos a seleccionar, vamos a necesitar, por ejemplo, el promedio de estos estudiantes, ¿sí? Entonces, es muy fácil, en ese sentido un poquito práctico, creo que ya lo conocen. Sí, hay algunas fórmulas en el Classroom. Si ustedes van a la parte, esta es la unidad 2, esta es la unidad 2. Aquí hay un documento que dice fórmulas básicas para formularios de Google, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a encontrar unas fórmulas básicas para lo que es hacer sumas, promedios, que vamos a encontrar de forma también predeterminada aquí. Entonces, si yo necesito organizar el promedio de estos estudiantes, pues lo que hago es seleccionarlo, ¿sí? Las columnas que necesito, y me voy a la opción, a esta opción, las funciones, ¿sí? Si a veces aparece abierto, otras veces está cerrado, entonces me voy a los tres punticos y me voy a la función, ¿sí? Aquí tengo algunas, ya, puedo hacer suma, o puedo contar, puedo hacer un máximo, un mínimo, pero en este caso yo quiero generar el promedio. Entonces le doy clic y se me genera la fórmula,
la fórmula que va a tomar ese promedio, ese valor, ¿ya? Entonces yo le doy Enter y ahí me genera el promedio de estos parciales. Ahora, esto como parte básica, hay personas, hay instituciones y hay equipos de tecnología en los colegios en donde hacen un porcentaje y un peso a cada uno de los parciales y bueno, eso ya es un poquito más complicado. Por ejemplo, si el primer parcial tiene un peso del 30%, el segundo parcial del 20%, hacen las fórmulas, generan las fórmulas para que a la hora de hacer el promedio esté la fórmula con los pesos en los porcentajes. En este caso, pues estamos haciendo algo práctico y básico para nosotros los docentes, si es que no tenemos un apoyo de un departamento de TIC en este caso, ¿sí? Profe, ¿Sí? una consulta. Ajá. ¿Cuál aplastó cuando ya salió la fórmula para que se genere? ¿Cuál tecla aplastó? Solo le di Enter en el momento en que ya la fórmula se me seleccionó. Le hago nuevamente, selecciono, me voy aquí a la función, doy promedio y en el promedio me sale la fórmula y yo lo único que le hago es Enter. Ya le doy Enter y ahí ya me da el promedio. ¿Sí? Ahí ya se me genera el promedio. ¿Ok? ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ok, entonces ahí pues para no hacerlo en cada uno, ¿sí? Seleccionamos, nos vamos, promedio, enter, pues podemos también en este sentido un poquito lo que hacen de que, em, ¿cómo hacen? Copian la fórmula, ¿sí? Copian la fórmula hacia donde necesitamos. ¿Ya? Entonces en este caso seleccionamos ahí al ladito, se nos sale un cuadrito y arrastramos hacia donde todo y se nos ha generado la fórmula para todos. Pero resulta que tenemos un inconveniente, tenemos muchos decimales. Entonces, para quitar los decimales, si yo quiero solamente uno o el número entero, nos vamos a la parte superior en donde dice reducir decimales o aumentar decimales. Entonces, yo le voy a, en este caso, bueno, me fue todo. Sí, yo puedo hacer, por ejemplo, con un decimal, ¿sí? Para que me pueda dar el valor que necesito. Me puedo ir a la parte del texto y puedo centrarlo para que me quede un poquito más fácil. Igual, yo puedo hacer un promedio general de todos los promedios, ¿sí? Promedio total, si quiero saber un promedio del curso como tal en todas las asignaturas y el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Sí? Selecciono, me voy a la parte de promedio, ¿ok? Y entonces ya puedo tener un promedio tanto del estudiante como del curso como tal. ¿Sí? Entonces esta es una de las funciones básicas que nos sirve a nosotros y es un poquito práctica porque vamos a encontrar el menú y no vamos a tener que manipular un poquito la fórmula porque en donde a uno a veces le saca el cuerpo o le da el sustico con este tema de las hojas de cálculo es el manejo de las fórmulas, ¿no? Entonces, ay, es que tengo que poner la fórmula, ¿no? En esto ya vienen un poquito las fórmulas prediseñadas y al menos para lo que uno necesita, ahí uno puede defenderse y hacerlo bastante bien, ¿sí? Otra opción que es importante para el proceso de ordenarnos y de organizar es el tema de los filtros, ¿sí? De hacer los filtros para organizarnos y esa organización nos va a servir en el momento en que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, informes, que en los informes nos dicen, por ejemplo, cuánto fue en las juntas de curso, cuántos estudiantes están con el mínimo de 7, cuántos estudiantes aprueban, con qué porcentaje aprueban. Entonces, toda esa información, en vez de estar uno mirando aquí, a ver, estos estudiantes, este no aprueba, Norma no aprueba, no. Hay una forma a través de los filtros que nos puede ayudar a organizarnos para seleccionar esa información. Por ejemplo, vamos a hacerlo. A ver, yo veo aquí. Ok, listo. Entonces, nos vamos acá y vamos a seleccionar la barra principal en donde yo tengo la información. ¿Sí? La selecciono y igual me voy a los tres punticos y me voy a la opción de crear filtro. ¿Sí? Entonces le voy a dar crear filtro y miren que se me ha creado unos como triangulitos aquí al lado de la información. ¿Sí? Entonces,
ahí esos triangulitos son los que me van a ayudar a, como su nombre lo indica, a filtrar la información que yo de pronto puedo necesitar en un momento adecuado o en un momento específico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos aquí a la parte del nombre, por ejemplo, ¿sí? Si yo necesito, por ejemplo, le doy clic en el filtro y tengo estas opciones, ¿ya? Puedo decir, a ver, puedo ordenar. Entonces, puedo decir que me ordene en orden alfabético, ¿sí? Entonces aquí ya me ordenó a los estudiantes y todo se movió en fin de eso en orden alfabético, desde la A hasta la Z a través del nombre. Si yo los tengo con apellidos, pues va a pasar lo mismo. O si lo puedo ordenar al contrario, ¿sí? Entonces se me organiza toda la información en función de esa filtración de la información que yo estoy pidiendo, ¿sí? Entonces en este caso, pues yo lo voy a dejar ordenado de la A a la Z, que es donde me puede ayudar un poco. ¿Listo? Otra opción en este proceso de los filtros o de poder generar información específica es, por ejemplo, si yo tengo aquí en el primer parcial, segundo parcial, y yo necesito información, por ejemplo, del segundo parcial, ¿ya? Y necesito información que voy a filtrar por condición, ¿ok? Entonces, una de las más utilizadas en la parte que nosotros como docentes necesitamos es la parte de filtrar por condición, ¿ya? Entonces, ¿qué condición? Yo le doy clic aquí y pues obviamente no me sale ninguno, ¿ya? Si activo, me va a dar algunas opciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero pedir o quiero poner la condición de que quiero saber en el segundo parcial cuáles fueron los estudiantes que obtuvieron un puntaje mayor, ¿sí? ¿Mayor a qué? Mayor a 7, por ejemplo, ¿sí? Entonces le doy a aceptar y miren que en la tabla me salió cuáles son los estudiantes que según ese filtro o esa condición que yo le pido, que han sido, aquí hay un error, aquí mayor que 7 y me sale este 6, ya es estos estudiantes, ¿sí? Ah, perdón, es que estaba en el segundo parcial, había seleccionado para el segundo parcial, ¿ya? Los estudiantes que tengan mayor que 7 en el segundo parcial, entonces están Carlos, están Fernando, están Luis, está Mariana, está Steffi, que son los estudiantes que eh, sacaron más de 7 en el segundo parcial. Ok, entonces aquí es una información básica, sencilla. Si ya quiero volver, entonces le doy a la parte del cancelar. Ok, cancelar y ahí se me vuelve la información otra vez a lo que necesito. Por ejemplo, en los promedios, aquí en los promedios es interesante ver si yo necesito poner la condición de que aquí los estudiantes quienes obtuvieron menos que 7, vamos a poner el ejemplo ahora al contrario, menor que, y pongo el número y le doy a aceptar y ahí me va a mostrar, en este caso, por ejemplo, los estudiantes, es una información que le piden a uno mucho en los informes, cuáles son los estudiantes que no alcanzan el mínimo para poder hacer todo el proceso de seguimiento y de diferenciación y de todo lo que eso demanda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, con mi tabla organizada, con las notas, yo voy a poder seleccionar esa información, ¿ok? Entonces, esta es una de las herramientas básicas para usarla en el proceso educativo de las hojas de cálculo. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Yo puedo hacer un dibujo estadístico con esto? Sí, ya vamos, Eso, este me sí, arroja. ya vamos para esa parte. Ujú, correcto, sí. ¿Alguien más tiene algo sobre esta partecita? A ver si está claro, si está muy fácil o ya, bueno, sí, o todo está bien, está entendible, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Justo íbamos a seguir a esta segunda parte. La segunda parte tiene que ver un poco con esa parte que podemos hacer gráficos y generar estadísticas a través de esta información, ¿sí? Entonces, para generar esto, y hay algo muy interesante dentro de esta parte que me gusta mucho usarla y que a veces pocos la usamos de esa manera y
y nos va a ahorrar mucho trabajo, ¿ok? Entonces, para eso, pues yo voy a seleccionar la información. Entonces, quiero la información del nombre, que salgan mis estudiantes, las notas de los parciales y el promedio. Y es muy práctico, ¿sí? En esta misma barra, aunque yo lo puedo hacer desde aquí, en la parte de insertar, me puedo ir a gráfico, ¿sí? Pero también lo puedo hacer desde acá. Si me voy hasta, perdón, dejé de seleccionar, me voy acá, ¿sí? Y ahí me dice insertar gráfico. Entonces, yo le selecciono y ahí está el gráfico, ¿sí? Por defecto, pues me viene un tipo de gráfico, pero yo lo puedo cambiar, ¿sí? Yo lo puedo manipular, dejémoslo ahí mientras tanto para que no me tape la info, ¿sí? Mire, me viene por defecto este tipo de gráfico de barras, pero aquí me sale un menú en la parte derecha cuando se me creó el gráfico, ¿sí? Entonces, esto yo lo puedo trabajar, lo puedo personalizar, puedo cambiar la información, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero cambiar información de los ejes, ¿sí? Del eje X, del eje Y, entonces yo lo puedo hacer, ¿sí? O sea, esto tiene mucho para trabajarle, para personalizarlo, ¿sí? O si quiero cambiar el tipo de gráfico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que no quiero en barras, sino que quiero de líneas, ¿ya? Entonces, ahí me va a dar una información, el color azul es el primer parcial y aquí está el desarrollo de los estudiantes en el primer parcial, ¿sí? Por ejemplo, no quiero esta, quiero esta de líneas combinados con las barras, entonces ahí se me actualiza, o no quiero de áreas para ver el desarrollo en el proceso de las áreas, o quiero el típico, el de barras lateral. Este me gusta a mí mucho porque me pone al estudiante y me pone, es para mí, por ejemplo, más claro. A mí me gusta mucho este, de hecho, los informes que me tocó hacer en la parte de entregar las estadísticas, este fue el que yo seleccioné porque me da el nombre del estudiante y puedo ver su desarrollo en el primero, en el segundo parcial, ¿sí? De una manera clara. A mí me gusta mucho esta opción, ¿sí? Ok. Entonces, ahora, o también puede ser el gráfico de barras, también se puede actualizar en esa parte, ¿sí? Espérate que se me fue, algo le moví. ¿Se les dejó de compartir la pantalla? Sí, profe. Sí, sí, algo moví, algo Sí, moví, algo moví. Espérate, perdón un momentico, algo moví. Perdón, 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 estoy viendo qué fue lo que moví. Ah, ok, ya. Creo que ahora sí. ¿Ahora sí le ven? Sí, ahora sí, creo. Aquí estábamos, ¿no? Sí, entonces estaba la opción de que les estaba diciendo que esa es la que más me gusta a mí, pero también hay gráfico, por ejemplo, si quiero de barras, ya. Entonces, listo, aquí ya tengo, ya uno selecciona el que le guste o el que se adecue a la necesidad. Estos yo no los he utilizado, la verdad, estos mapas o estos otros no los he utilizado, pero hay una gran variedad de gráficos que podemos utilizar para generar nuestros informes. Ahora, algo que también me parece súper interesante, que aquí es donde yo le digo que pocas personas lo utilizamos de esa manera, y es yo puedo vincular este gráfico. Por ejemplo, yo necesito pasar este gráfico, lo necesito pasar a un documento de Google o a una presentación porque necesito exponer o porque necesito entregar en el informe. Entonces, yo lo puedo vincular. Y miren cómo lo puedo vincular. Sencillamente, le selecciono, ya, y le puedo dar normalmente control C. Sí, voy a crear un documento, ya, un documento en blanco, ¿sí? Y le voy a dar pegar, o sea, control B, y miren lo que pasa. Me sale un mensaje que dice vincular con la hoja de cálculo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo mueva algo en la hoja de cálculo, se me va a actualizar también en este documento.
No necesito cambiar la imagen, ¿ya? Entonces copié la imagen, entonces como pasó la información, entonces me toca quitar la imagen en el documento. Vamos a hacer un ejemplo, miren, le doy pegar, ¿sí? Entonces aquí tengo yo la información, me voy a ir al eje, ¿a la qué? A la hoja de cálculo y vamos a suponer que vamos a hacer un ejemplo de los estudiantes que aprobaron, ¿ya? Solo los estudiantes que aprobaron. Entonces vamos a hacer este, mayor que 7, ¿ok? Para ver cómo se nos actualiza. Ya, le doy a actualizar y miren que la tabla se nos actualizó. Ya tengo los estudiantes que están aquí con el promedio de 7. Tengo mi tabla en la hoja de cálculo y vamos a ir al documento, ¿sí? Le actualizamos, le refrescamos. En ese momento no me... espere que me está todavía conociendo. Listo y confirmemos. Ahí está Steffi Mayerly, Luis Carlos Vázquez. No se me actualizó en este momento. Actualizar. Vamos a darle actualizar aquí en el promedio. Y ahí ya se me actualizó. ¿Sí? Ok, mire, aquí ya tengo los estudiantes que están en la prueba. Ok. Y está actualizado en el documento. ¿Sí? Entonces, esto es una función que a mí me parece muy, muy interesante, muy práctica para el desarrollo y la articulación de lo que son las hojas de cálculo. Igual en una presentación, en un slide, yo la puedo poner si estoy exponiendo y necesito actualizar la información, ya ahí se me puede actualizar. ¿Sí? Entonces, eso es una de las buenas opciones que tiene este proceso. ¿Sí? Preguntas, a ver cómo les ha parecido, cómo les parece interesante o qué, cómo lo pueden aplicar. Les escucho. Súper práctico, o sea, para ganar tiempo, porque finalmente es la típica, la vida del profe, ¿no? Que se cree que solo mientras aparece en el Zoom, pero en la casa ni duerme por tanto informe que tiene que sacar y todo. Ujú. Ok, sí, la verdad que a mí también me parece práctico esta parte y más por el tema del manejo de las fórmulas y de todo eso, eso ayuda bastante, al menos en la parte educativa ayuda bastante. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiera decir algo, que tenga alguna experiencia que le haya pasado con esto, que ya lo haya trabajado? Si es así, ¿cómo le ha ido? Eso me gustaría mucho escuchar a mí también en esta retroalimentación. A ver, yo les cuento. Yo soy de las que todavía tiene registro que hace a mano. Y yo todos los parciales sumo, divido en la calculadora y hago promedios. Ujú. Entonces se hace eterno porque tengo 13 grados. Estoy intentando migrar por fin a lo que es un registro digital. Y según veo, iba a migrar al Excel, pero parece que voy a mirar directamente para poder compartir, para poder hacer. Y por lo que se ve ahí, se ve más fácil, se ve más rápido, porque si yo pongo una fórmula y hago ya todo, está listo, pues solamente digito las notas y ya sale todo. Ujú. Entonces, eso puede ser más ahorro de tiempo. Claro. Y como se hacen tantos informes, de pasito ya los gráficos sale ahí, es más visual para aquellas personas que no les gustan mucho los números, sino los dibujitos, pues, y está ahí. Ujú. Eso. Sí, sí, Uh-huh. sí, sí, A sí. mí, perdón, una Siga. acotación. A mí me parece un Excel recargado porque viene justamente con el plus del trabajo colaborativo. Entonces es un documento que es un Excel, pero que lo puedes trabajar con, o sea,
compartiendo, actualizando y haciendo otro tipo de cosas que el Excel no te da. Ujú. Sí, es interesante. Al menos en la parte práctica, por ejemplo, a mí me gusta mucho y yo tengo un desafío, les cuento, ya tengo ideas para llegar al próximo año, precisamente con este trabajo de las notas, es que podamos nosotros migrar, hacer la propuesta y al menos empezar desde nuestra área, desde nuestro departamento, hacer la propuesta de ese registro físico, hacerlo en esta herramienta, aún con el cambio de las notas, como nosotros estamos con el bachillerato internacional y todo, hacer todo un esquema de lo que es la parte nacional e integrarlo a la parte del bachillerato internacional. Es, por ejemplo, un desafío que yo tengo, que quiero proponerlo para ver cómo nos va y sé que a través de las hojas de cálculo, con el apoyo de personas que manejen más fórmulas y que manejen otro tipo de cosas, seguramente el trabajo para nosotros se nos va a facilitar. Entonces, ahí por ejemplo les cuento, es una forma en la que voy pensando cómo puedo sacarle el jugo y el provecho a esto de las hojas de cálculo dentro de lo educativo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les cuento algo más con relación a esto de las hojas de cálculo. Miren, las hojas de cálculo en ese sentido no nos va a servir únicamente para esto, ¿sí? Para lo que tiene que ver con las notas, en este caso, y el registro, nos puede servir para otro tipo de cosas. Y les voy a contar, les voy a mostrar una experiencia que hicimos en el colegio que me pareció muy interesante, que es, no solamente fue las notas, sino que también fue el proceso de planificación. Entonces, también nos puede servir para el proceso de la planificación. Les voy a mostrar un ejemplo, así como a manera de... Creo que... ¿Sí están viendo? Ahí, estoy en otro drive del colegio. ¿Sí le están viendo? Solo me confirman, por favor, porque cogí otra pestaña. Sí, sí estamos viendo. Ok, muy bien. Entonces miren que en este caso, una profesora tuvo la iniciativa, una compañera tuvo la iniciativa de que todos pudiéramos registrar nuestros temas de clase y aún la asistencia de los estudiantes lo pudiéramos registrar a través de una hoja de cálculo. Entonces se creó el seguimiento cuando empezamos el tema de la pandemia, se creó en una hoja de cálculo, ya, que yo la guardé aquí, ¿sí? Se creó un documento como este, que nos ayudó bastante a nosotros, ¿sí? Entonces, es verlo no solamente desde las notas, sino desde el proceso administrativo, ¿sí? En la parte de la planificación. Y si me abre, les puedo mostrar, ¿ya? Mientras se abre, ahí les cuento igual, yo hace años en mi trabajo en oficina utilizaba Excel todo, para cuadros de control de ingresos, gastos, para absolutamente todo lo que es administrativo y para inventarios y cosas así. Entonces, claro, para ese entonces no teníamos como tal el Google que nos permitía actualizar muchas cosas. Uno en Excel aprendía a manejar un montón de macros y cosas súper complicadas como para poder combinar la información de un cuadro a otro, como para poder actualizar justamente esa información a medida que uno iba avanzando en el tiempo. Entonces, eso es lo que a mí me parece espectacular ahorita de esto, la manera de actualizar así. Ujú. Sí, eso es bueno, eso a mí también me gusta mucho. Sí, gracias, Dani. Miren, aquí por ejemplo es un ejemplo, creo que la PAM ya también está en esta cuestión. Les cuento, les muestro este ejemplo, porque miren, es un documento colaborativo. La persona que hizo nos compartió a todos los profesores con el permiso de editar, y aquí están los días de la semana, las horas de clase y los cursos, ¿sí? Los cursos, de tal manera que yo como profesor puedo ir al curso que yo necesito, que di clases ese día, registro
la asignatura, el tema, la actividad, la asistencia y el nombre del profesor. Y fue así, esto, vea, aquí está el feriado y todo seleccionado. Y me llamó mucho la atención porque miren, nos dio a nosotros como profesores una herramienta muy práctica para solucionar el problema del registro cuando entramos a este tema de la educación virtual, porque ya no teníamos el leccionario en físico, el leccionario que llenamos cada vez que los chicos van a clase. Entonces, ¿qué pasa? Nos tocó migrar a algo y se utilizó esta herramienta para poder darle solución a eso. Entonces, es un ejemplo sencillo, pero pues me parece a mí muy práctico y pues ahí quise compartirles para que tengan la idea de que también la hoja de cálculo se puede utilizar en otro sentido dentro de lo pedagógico, ¿sí? Y algo muy chévere también que lo pueden tomar, que de hecho eso fue algo que nosotros luchamos mucho y yo encontré esta plantilla, la encontré hace poco, entonces no pude proponer, pero les cuento que dentro de las plantillas, cuando yo selecciono una nueva plantilla, voy a encontrar selecciones, ¿ya? Si me voy aquí a seleccionar una hoja de cálculo desde una plantilla, voy a encontrar algunas categorías y me llamó la atención que una de las categorías que hay, ustedes pueden revisarle con tiempo, mira, hay para hacer presupuestos, algo que me llamó la atención es que hay una categoría de educación, ¿ya? Y en la categoría de educación encontré 3 plantillas, pues no son muchas, pero pues son bastante interesantes, que es para generar asistencia, para un boletín de notas y ahí están los gráficos, y esta me llamó mucho la atención, para el control de las tareas. Yo no sé si ustedes tienen problemas con las tareas, nosotros hemos tenido algunas situaciones con el tema de las tareas, pero aquí encontré esta plantilla de una hoja de cálculo que se puede trabajar de forma colaborativa, se puede editar y nos puede ayudar a un proceso académico de organización para el desarrollo y el control de las tareas, para que no haya sobrecarga de tareas, de que algunos cursos tienen más de las tareas que el ministerio diseña para tales cursos, o que se pasen las horas de elaboración de tareas, y más ahora que estamos en lo virtual. Entonces miren, ahí les animo a que puedan, por ejemplo, analizar este formato y ver de qué manera se puede adaptar para hacer un seguimiento, ¿sí? Entonces aquí están las tareas, aquí hay una plantilla de asignaturas, ¿sí? Entonces ya tocaría alimentarla, pero ¿a qué voy? Es que hay estas herramientas que nosotros podemos utilizar, que podemos editar y que miren, siempre vamos a poder compartir y poder desarrollar, enriquecer esto con el trabajo colaborativo, o sea, con el aporte de otros, que va a ser muy, muy valioso en ese sentido, ¿sí? ¿Está claro? Sí se les puede dar una visión diferente a esto de las hojas de cálculo, una perspectiva diferente, ¿sí? A mí me gusta mucho, ¿sí? Me gusta mucho. Dentro de la formación que nosotros hacemos en todo esto, es una de las unidades donde más tiempo se toma, porque hay ejercicios para hacer, practicar y lo más importante de ir involucrando, ¿sí? Entonces, 3 puntos importantes para calificar, hacer informes, articularlo con otros documentos, ¿sí? Y buscar otras maneras de poderlo hacer, no solo en lo académico, sino también en lo administrativo pedagógico, ¿ok? Y ya lo vamos a ver que más adelante en esta segunda parte, ya que pasamos al tema de las presentaciones y de las clases un poquito interactivas, vamos a ver la función que cumplen también las hojas de cálculo en ese sentido. Pero antes de eso, ¿alguien tiene algo para decir? ¿Para pasar a esta segunda parte? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya saben que si tienen alguna duda, ahí lo pueden hacer. Muy bien. Ok, entonces estamos aquí, ¿sí? Trabajamos en esta parte de las hojas de cálculo, de hacer el registro, de hacer el seguimiento y bueno, ahí ya toca es seguir practicando. Hay un complemento en estas hojas de cálculo que nos ayuda a generar informes para que le lleguen a cada padre de familia, que le llegue personalizado. Es bastante interesante, es como lo de la correspondencia en la otra ofimática, pero este es un poquito más práctico, de solo hacer unos 2-3 clics y se pueden generar esos reportes individualizados, ¿sí? Entonces, eso es algo, hay un plus, ¿sí? Vamos ahorita a hablar entonces
sobre el tema de las presentaciones de Google, ¿ya? Y no lo vamos a hacer así como hicimos con los documentos, no lo vamos a hacer desde la perspectiva de cómo se hace una diapositiva, porque yo sé que no todos nosotros hemos trabajado con diapositivas y hacemos diapositivas y las hacemos muy chéveres, muy dinámicas, sino que lo vamos a ver desde la perspectiva de cómo integrar a las diapositivas otro tipo de recursos externos que nos pueden ayudar al desarrollo de una presentación interactiva y de que podamos darle un poco voz a los estudiantes, ¿sí? Entonces, a nivel general, tenemos aquí esta parte de crear presentaciones, de mejorar las clases con contenido interactivo, ahí es donde nos vamos a centrar un poco, ¿ya? Potenciar el aprendizaje con algunas de las aplicaciones que ofrece Google, que es una de ellas es Google Earth. Ya también hay propuestas para ciencia, también hay propuestas para matemáticas a través de algunos proyectos, ¿sí? Y de cómo se puede incorporar esto con algunas cuestiones de ecología, también hay cuestiones de artes, ¿sí? Entonces un poco canalizarlo desde esa manera, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera, siempre práctico, ¿ya? Desde esa perspectiva. A ver, yo quiero hacer una pregunta. Graciela, ¿estás por ahí? Me dices si estás por ahí o no. Sí, estás. aquí estoy. Muy bien. Sí, aquí estoy. Graciela, ¿te puedo hacer una pregunta? A ver, por favor. Bueno, listo. Graciela, si yo quiero entrar a las presentaciones de Google, ¿por dónde lo podría hacer? Si quiero entrar a esta nueva aplicación, ¿cómo crees que podríamos entrar? Bueno, me iría al panel donde están los puntitos Esto. de la derecha, al Eso. inicio. Ok, me voy a esos punticos. Listo, ya me fui. Ya, y ahí tendría que buscar, a ver, fotos, donde dice presentaciones. Ya. ¿Le ven o no le ven? Ahí está, ahí está. Aquí está, mira, presentaciones. Muy bien, Graciela. Así se entra a las opciones. Muy bien, esta es una opción. A ver, ¿qué otra opción? ¿Por qué otra manera yo puedo ingresar a esto, María? ¿Me podrías decir qué otra forma tengo yo para entrar a utilizar esta aplicación? Bueno, podríamos utilizar la opción que está al lado izquierdo, en donde dice nuevo. ¿En dónde? ¿Aquí? Perdón, en dónde está el más, sí. Ajá. ¿Aquí? Sí. ¿Ya? Yo le doy al más. Listo. Hacemos el clic. Ah, no, perdón, arriba en ese... Tendría que ser por Drive. Ah, correcto, muy bien. Sí. Entonces, y ahí sí a la izquierda. Ok. Ajá, ahí voy a Drive. Muy bien. Luego, sí, ahora sí, por favor, en el más. Ahora sí, vamos al más. Ajá. Y a ver, el concepto. Y ahí sí se desglosa y está el icono amarillo que dice presentación. Muy bien, ok. Perfecto, María, muchas gracias. Eso me sirve para saber que estamos claros en este proceso de cómo ingresar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo las mismas opciones, presentación en blanco o desde una plantilla. Si me voy a la plantilla, sí voy a encontrar, ¿sí? Algunas plantillas, ya, que me pueden servir, que yo puedo utilizar. Puedo ver ya los modelos, los diseños preestablecidos, ¿ya? Mire, en educación también me presenta algunas opciones, ¿sí? Entonces, si yo quiero, hay páginas web que están repletas de plantillas, ¿sí? Ahí se podría consultar también. O la opción básica, que es, por ejemplo, la de la plantilla blanco. Entonces, miren, es una plantilla como las que conocemos de PowerPoint, por ejemplo, ¿sí? Y el funcionamiento es exactamente el mismo. Entonces, por eso yo les digo que en ese sentido no vamos a hablar de cómo hacer una presentación como tal, ¿sí? Porque eso ya lo hemos trabajado. Solo hablamos en el sentido de cómo podemos articular otras herramientas de manera externa y de algunas cosas que podemos nosotros hacer dentro del proceso, ¿sí? Muy bien.
Como dentro de las presentaciones, una de las características de las presentaciones es que que tengan colores adecuados, que no tengan mucho texto, que tengan imágenes, que tengan videos. Entonces, en ese sentido, teniendo claro esos parámetros a la hora de crear una presentación, vemos que la herramienta o el tablero de trabajo es muy parecido al de los documentos. Y miren que vamos a encontrar de forma predeterminada algunos temas, ¿sí? O yo puedo traer, aquí en la parte inferior derecha encuentro la opción de importar tema, entonces yo puedo traer otro tema que tenga en otro lado o puedo utilizar algunos de los que están aquí, ¿ya? Eso a manera de práctica. Por ejemplo, supongamos que este me gusta, ¿sí? Entonces simplemente lo selecciono y ya voy a tener la parte del tema, ¿ok? Y miren, en estas presentaciones también vamos a tener nuestro famoso botoncito de explorar. ¿Se acuerdan que lo vimos en Docs? También en las hojas de cálculo aparece y también aparece en estas de las presentaciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, le doy entonces, ¿qué pasa si le damos explorar? Pues nos va a dar, ¿sí?, otro tipo de temas y de diseños que están un poco relacionados al tema principal, ¿sí? Si yo pongo aquí, por ejemplo, ¿ya? Pedagogía, así se va a llamar. Entonces tengo la opción de que los temas me cambian un poquito y me configuran a la opción que yo necesito trabajar, ¿ok? Entonces a partir de ahí yo puedo hacer todo el proceso del diseño de mi diapositiva. Encontramos aquí lo que es el archivo, ¿ya? Y encontramos la información para compartir, para descargar, para enviar por correo electrónico, para hacer una copia, para moverlo. Y miren, siempre el historial de versiones, ¿ok? También porque las diapositivas también se pueden trabajar de forma colaborativa, ¿ok? Tenemos la sección de editar, ¿ya? Tenemos la opción de ver, para presentar, para darle movimiento a las diapositivas, para hacerle el zoom, ¿sí? Que son herramientas básicas que también tenemos en la otra herramienta como PowerPoint, ¿sí? Para los gráficos, hacer diagramas, ¿sí? Insertar. Y aquí voy a hacer un alto, ¿sí? Voy a hacer una nueva diapositiva y me voy a ir a la parte de insertar, ¿ya? Y la parte de insertar yo puedo hacer como lo conozco y como lo puedo hacer, pero hay algo que me llama la atención dentro de la ofimática del Google. Yo puedo insertar imágenes y lo puedo hacer de algunas maneras. Puedo subir la imagen desde mi computadora o puedo buscar desde la web, ya sin salirme de la diapositiva, que eso es algo que también en los documentos lo veíamos un poco. Miren, si doy buscar en la web, me manda al menú, a la barra de la parte derecha donde dice buscar imágenes, ¿ok? Entonces, si yo pongo pedagogía, ok, vamos a ver qué me sale de pronto, qué opción tengo. Listo, entonces me da algunas opciones de pedagogía, ¿ya? Unas pueden gustarme, otras no, eso es normal. Supongamos que esta me gusta, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? La selecciono y la inserto. Y no tuve que salir de la presentación, que esto es algo también muy práctico. Esto también se puede desarrollar de forma colaborativa. Miren, yo no sé si a usted le ha pasado, cuando usted hizo su sustentación, a mí me pasó de la tesis y que teníamos que exponer con mis compañeros y resulta que yo hacía un PowerPoint y entonces mi compañero me devolvía y me ponía versión final. Después me ponía otro correo en donde decía final de finales, no tocar, ¿ya? Y eso se nos convirtió en una serie de correos electrónicos con todas las versiones, ¿sí? Pero lo que tiene esto es que se puede trabajar también de forma colaborativa. Yo puedo hacer entre varios, podemos crear y diseñar una diapositiva o una serie de diapositivas para una exposición. Y esto debido al proceso también de compartir y de darle el sentido de trabajo colaborativo, ¿sí? Me está pidiendo que
le asigné el nombre, ya le asigné el nombre. Y mire, la misma opción, ya, yo puedo compartir, puedo darle los permisos, ya, los editores pueden cambiar los permisos y compartir, los lectores y comentadores pueden ver la opción para descargar e imprimir, ¿sí? Le puedo dar qué tipo de permiso, ¿ya? Cualquier persona que tenga el enlace puede o solo ver la diapositiva o solo comentar, como lo hacíamos en los documentos de Google, o también puede editar, o sea, puede poner imágenes, puede poner texto, puede... Sí, y esto es súper interesante, yo lo hice con unos chicos de séptimo, en donde cada grupo trabajó de forma colaborativa y se veía como entre todos crearon su diapositiva para su proceso de exposición. Entonces evitaron de que el uno con un formato diferente le enviaba al otro y el otro le subía y el otro no cuadraba. Entonces eso es súper importante dentro del proceso de la realización de eso. Entonces algo que me llama la atención. Otra cosa que me llama la atención, que les quiero compartir aquí en la parte de insertar, es que yo puedo insertar un video. ¿Sí? Si yo le doy clic aquí, yo tengo varias opciones o tengo las dos opciones para compartir el video por la URL, o puedo ir a mi Google Drive y puedo traer un video que yo tenga guardado en mi Google Drive. ¿Sí? Si es por URL, vamos a hacer un ejemplo de URL. Estamos aquí en nuestro canal, solo este para probar. Ay. Vamos aquí. Vamos a hacer este. Listo. Supongamos que tengo que este es el video. Voy a copiar la URL. Listo. Y le voy a poner tengo la vista previa. Ok. Y le doy seleccionar. Ok. Se me fue a la misma. Le voy a mandar a esta diapositiva mejor. ¿Sí? Entonces le doy insertar video, la URL, ya la tengo, confirmo que sea el video, le doy seleccionar y miren lo que va a pasar en la parte derecha. Se me va a presentar un pequeño editor y ese editor, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para, si es un video muy largo como este, ¿sí? Si es un video muy largo como este, que dura como 1 hora, yo la información que quiero presentar en mi exposición, vamos a suponer que está en el minuto, ¿qué será? 10. Entonces miren lo que tengo aquí abajo. Tengo hora de inicio, hora de finalización. Entonces, yo quiero que el video vean solamente la parte desde el minuto 10 hasta el minuto 11, ¿ya? Suponer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo reproduzca el video, ya se me va a presentar desde ahí. No tienen que ver todo el video o estar yo adelantándole para ver dónde es el pedazo que necesito y ponerle, ¿ok? Entonces tengo algunas opciones, puedo seleccionar de que se reproduzca el video automáticamente al presentar, o sea, apenas llegue la diapositiva, se pueda desarrollar, o silenciar el audio, solamente ver si necesitamos solo ver algo o analizar algo, ¿sí? Y algunas opciones más, ¿sí? Entonces, como el tamaño, la rotación y toda esa parte. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que espacio, yo lo puedo arrastrar. Yo voy a muy grande, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí y vamos a hacer la prueba, a ver si sí o si no, si le configuré bien o no. Me voy a presentar. Ya, entonces le voy a dar clic y miren, ¿sí ve? Desde dónde se me va a empezar a reproducir, desde el minuto 10, ya, pero tengo que configurar el final porque el final no se me guardó, pero está desde el minuto 10, fuera de la gente de su entorno del colegio, entonces no va a tener que ver todo, sino que se me va a poner reproducción desde el momento en que yo le configuré, ¿sí? Ok, algo pasó con
con la parte del final, no sé. No sé qué le pasaría ahí, pero bueno, ya después le miro. ¿Ok? Entonces, miren, esto es una opción muy práctica para el proceso a la hora de insertar los videos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Habían utilizado algo así? Ok, listo. Entonces vamos a seguir avanzando. Otro elemento importante sobre el cual me gusta mucho para utilizar y es para darle voz a la audiencia, ¿ya? Para que no solamente puedan ser oidores, por ejemplo, de la exposición, sino que puedan tener una participación, ¿ya? Si ustedes van a la parte superior derecha, vamos a encontrar el icono de compartir, ¿ok? Que este es el que ya hemos venido utilizando, que se utiliza para todo lo que es el proceso de trabajo colaborativo. Y enseguida vamos a encontrar un botón que dice presentar. Si yo le doy clic ahí, se me hace pues la presentación en grande para poderlo presentar. Pero tengo una flechita aquí. Si yo doy clic en esa flechita, me va a dar la opción, ¿ya? Y me va a dar presentar desde el principio y me va a dar esto que es vista de presentador. Y es una vista en la cual yo puedo generar para que las personas que están en la audiencia puedan generar preguntas mientras yo estoy haciendo la exposición y yo las observo y luego puedo ir dando respuesta a las preguntas. Por ejemplo, yo le doy clic ahí, mire que se me abre otra ventanita, ¿sí? Y, por ejemplo, puedo ir exponiendo aquí y puedo ir teniendo mis apuntes aquí, pero dice herramientas de la audiencia, ¿ya? Entonces aquí yo voy a seleccionar, voy a configurar para que las personas que están viendo puedan hacer preguntas, ¿ya? Entonces le doy aquí a esta parte donde dice comenzar una sesión, ¿ok? Y miren, lo que tienen que hacer es, y les voy a pedir que lo hagan, por favor, alguien, copien este enlace, ¿ya? Ingresen a ese enlace, por favor, y van a hacer alguna pregunta. Voy a pedir que alguien copie el enlace. Lo voy a poner aquí en el chat del Meet. Sí, ahí lo puse, en el chat del Meet. Exacto, Dani ya nos compartió. Ok. Ay. Ok, entonces mira qué me está diciendo. ¿Alguien ha hecho alguna pregunta ya? Hasta el momento no ha llegado. Yo no puedo entrar, es que ahorita estoy con el teléfono, no sé si Ok. no me dice descargar y más voy a perder. Ah, ya, ok. Sí, sí, a veces cuando estás siempre las aplicaciones cuando uno va a utilizar fuera de la computadora pide las descargas o algo así. Sí, 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 tranquila, no hay problema, no hay problema. ¿Alguien Sí, hay más? bastantes preguntas, Luchito. Tal vez actualizándole. A ver, vamos ahí. Listo, ahí está, miren. Ya, entonces yo ya tengo aquí preguntas de Gabriela. Puede repetir nuevamente. Listo. Daniela dice, joven, y en las preguntas no se pueden ver los apuntes. Mientras se ven las preguntas, no se pueden ver los apuntes. Es que son dos pestañas diferentes.
¿sí? Aquí es donde también podemos integrar la aplicación que nos dice el ejemplo sobre la lluvia de palabras. Correcto. Ya, muy bien, listo. Miren, aquí tengo opciones y yo puedo en medio de la charla o de la exposición o de lo que yo esté trabajando, puedo darle voz a las personas que están siendo parte de la exposición, ¿sí? Entonces puedo decir, Gabriela nos ha hecho una pregunta, ya, listo, entonces ahí le hacemos práctico. Entonces esto es algo también súper práctico para poder darle participación activa, por ejemplo, a nuestros estudiantes, por ejemplo, a los estudiantes que estén ahí, ahorita que estamos en la parte virtual, ya, esto es Ya. una buena Yo manera de tengo una tenerlos ahí. pregunta. Cuando usted hace esta parte de las preguntas se guardan dentro de su presentación de slides, o sea, sí, slides. Cuando ¿qué? No le escuché, Pam. Cuando se hacen las preguntas se guardan en el slide, o sea, en la presentación. O sea, cuando se termina, cuando yo termino y Ajá, cierro todo. sí, correcto. Ah, ya, no, Se guardan esas preguntas. las preguntas no se guardan. Ahí solo lo que se trabajó en la sesión en vivo, Oh, exacto. Sí, esa es una ya, desventaja en ese tocaría ese sentido. momento guardar o hacer una captura de pantalla. Lo que Correcto. pasa que en nuestra planificación, nosotros tenemos varios momentos en la planificación y están las preguntas que hacen los estudiantes Ujú. acerca de algo. Se registran las preguntas, entonces nosotros podríamos registrar justamente estas preguntas de la presentación. Ujú. A no ser de que, o sea, hasta donde yo sabía ¿Ya? cuando trabajamos esto, no ha habido ninguna actualización en esta parte, pero no sé si de pronto en las actualizaciones de las versiones pueda quedar algo, tocaría de pronto mover, pero hasta donde nosotros sabemos, no, es solo para hacer No, trabajo en vivo, directo, ¿no? Ujú. No se ya. respaldan. Otra pregunta. Estas preguntas que uno va haciendo, usted sigue haciendo, puede hacer la presentación, por ejemplo, les dice a los estudiantes, bueno chicos, voy a abrir estas preguntas, este es el enlace, cópialo, téngalo abierto, y mientras usted hace su presentación, las preguntas se pueden ir haciendo, es así como cuando hacen un webinar. Sí, durante toda la presentación ellos pueden hacerlas, es como un chat, digámoslo, de la misma slide. Presentación. Durante, Ah, ya. durante toda mi presentación, desde que yo les diga están activadas, ya pueden entrar al enlace. Desde ese momento los estudiantes pueden hacer preguntas y yo tengo que tener eso sí planificado dentro de mi charla, un momento para ir revisando las preguntas y ir dando respuesta, ¿sí? Pero sí, en todo, durante toda la presentación, mientras la presentación esté activa, se puede hacer el proceso de las preguntas. Ujú. Ya listo, gracias. Ya, chéverísimo. Muy bien. ¿Alguien más? Esto es otro enfoque dentro de la parte de la presentación, de que no es solamente hacer la presentación, sino darle ese toque colaborativo, ese toque activo, ese toque interactivo. ¿Ok? Bien, entonces vamos avanzando porque siempre en estas sesiones hay mucho que trabajar, pero abro este espaciecito. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Les parece que se puede utilizar? Que se puede utilizar y que podemos de una u otra manera ir involucrando estas herramientas, ¿sí? Entonces, por eso yo hago énfasis no en lo que ya podemos hacer, sino en lo que creo que les puede dar un aporte en este proceso a la hora de utilizar las presentaciones en este caso. Ahora, pónganme pues cuidado. Una pregunta, Sí, Luchito. cuénteme. Antes de cambiar, casi se me olvida. ¿Cómo inserto en la presentación esa lluvia de palabras que usted nos hizo? Ah, listo, justo ya voy para eso. Justo Ya, gracias. ya voy para esa parte, les voy a mostrar. Ujú. Ok. Miren, aquí está. Cuando se habla del uso de las presentaciones de Google y cuando se habla de crear o diseñar presentaciones interactivas, en sí, cuando se habla desde Google, desde la interactividad, se habla es desde el poder enlazar recursos que estén externos que nosotros los podamos traer. ¿Sí? Entonces, eso es la manera en cómo se puede diseñar un poco la parte interactiva. Y hay algunas aplicaciones, algunas páginas, algunas herramientas
dentro de lo que es, dentro de lo que es la web 2.0, que tienen ya la opción de vincularse con algunas herramientas de Google, ¿sí? Y vamos a verle para darle esa interactividad. Esta es una de las partes que a mí más me gusta porque son recursos, porque son ideas, porque son cosas que nos puede servir para darle interactividad a nuestras clases, desde la herramienta que estamos trabajando y más ahorita que estamos en este proceso de educación virtual. Vamos a empezar, creo que no las vamos a poder ver todas por cuestión de tiempo, pero vamos a empezar y a ir viendo las que más podamos, ¿sí? ¿Alguien conoce esta aplicación o este recurso? Flippity. ¿Sí? ¿No? Ok, muy bien. No. Muy bien, ok. No. Listo, hoy les presento Flippity y aquí le voy a dar clic para que entremos. Ya, Flippity es una herramienta que me sirve para dar interactividad a las clases a través de la gamificación, que es uno de los elementos importantes para el proceso de la interactividad. Y esta herramienta, si ustedes observan, aquí les estoy dando un paseíto general, aquí vamos a encontrar diferentes diseños de actividades, ¿ok? Que me pueden dar un proceso de interactividad a la clase. Y lo bueno es que esto se está actualizando constantemente. Esto es una web de REA, o sea, es un recurso educativo abierto que se alimenta con los comentarios que hacemos los usuarios, ¿ok? Sí, yo he utilizado algunas de estas, me han dado buen resultado, sí, para un poco hacer la presentación interactiva y algo, ¿sí? ¿Cómo se puede trabajar? Voy a hacer un pequeño ejemplo para ver con qué herramienta se vincula esta, ¿sí? Si usted selecciona una de estas que le llame la atención, por ejemplo, esto es para hacer una ruleta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo un ejemplo, si me voy a la parte de demo, voy a tener un ejemplo, si me voy a la parte de instrucciones, me va a dar los pasos que necesito seguir, que son los mismos que yo les voy a dar ahorita, y si me voy aquí a la plantilla, ¿ok? Para yo poder generar mi recurso, yo tengo que hacerlo a través de la plantilla. Luego de ver el ejemplo, luego de ver las instrucciones, yo puedo ir a la plantilla para yo crear. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con esta plantilla, con este, ¿ya? Me voy a la plantilla y miren a dónde me mandó. ¿Ese es el logo de quién? Ese es el logo Ese es el de las hojas de texto. Ese es el de las hojas de cálculo. De cálculo, perdón, Correcto. hojas de cálculo. Sí, entonces mire que aquí me va a mostrar otra función dentro de lo educativo que puede cumplir las hojas de cálculo en este caso. ¿Sí? Entonces, aquí me está pidiendo que yo haga una copia de la hoja de cálculo sobre la cual yo voy a trabajar. Entonces yo le digo, sí, voy a hacer una copia. Ok, hago la copia. Mientras el internet, ya. Entonces, mire, aquí me aparecen los nombres de los estudiantes que están en el demo, ya, en la opción demo. Ok, entonces yo lo que hago es, yo puedo editar, ya, puedo quitar estos y yo voy a poner los que estamos aquí, ya, los de mi clase. Un ejemplo, a ver, ay, perdón. ¿Quién más está por aquí? María, Gabriela, no sé si no le he visto a Ray, no creo que está, pero está también Roberto. Bueno, un ejemplo. Supongamos que ese es mi grupo, ¿ya? Y sobre eso yo voy a trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pónganle cuidado al proceso que es muy fácil, ¿ya? Es fácil en sí porque son algunos pasos, pero son poquitos pasos, ¿ok? En mi hoja de cálculo, que es la copia de este ejercicio, yo me voy a ir a archivo. Y en la parte de archivo, miren la opción que les decía que le íbamos a trabajar después. Doy la opción de publicar en la web. ¿Ok? Entonces doy archivo, publicar en la web.
¿Ok? Entonces aquí dice, publica tu contenido en la web para que todos lo puedan ver. En este caso, cuando habla de todos, es sus estudiantes, y si usted quiere compartirlo a otras personas, pues también lo van a hacer. Entonces usted le va a decir publicar. ¿Ok? Le dice que sí está seguro que va a publicar. ¿Ok? Entonces usted le dice que sí, y mire que se genera un enlace. ¿Ok? ¿Sí? Entonces usted ya tiene este enlace. Si usted quiere, puede compartirlo por correo electrónico o por redes sociales. Ya más adelante vamos a ver también por dónde lo puede compartir. Y de ahí me voy. ¿Ok? Entonces le cierro. Y miren que yo tengo aquí otra pestaña. ¿Ya? Entonces me voy a la pestaña. ¿Sí? Ok. Y este es el enlace que me ha generado. Yo le doy clic a ese enlace. Y cuando el internet me ayude. Y ahí nosotros vamos a encontrar mire, ahí vamos a encontrar la información que yo edité. Ok. ¿Sí? Entonces yo lo puedo hacer en pantalla completa. Listo. Esto es un poquito para cuando uno trabaja con los chicos, cuando uno les dice, bueno, ¿y quién va a ser primero? O aún aquí con el curso, ¿no? Cuando uno les dice, bueno, ¿y quién quiere hablar? Sí, entonces todos se quedan calladitos. Entonces uno les dice, bueno, aquí al que salga el nombre en la ruleta, ese es el que nos va a dar la respuesta. Entonces uno le da clic o le da enter, ¿sí? Le doy play aquí en el cosito. Ahí entonces ahí ya no hay como pierde Gabriela, por ejemplo en este caso, entonces ya pondríamos a participar a Gabriela y entonces ya Gabriela respondiendo la pregunta y así sucesivamente. Esto es un proceso que se puede articular y que viene desde el uso de las hojas de cálculo, ¿sí? Entonces puedo quitar el tiempo y todo eso. ¿Qué más puedo hacer con este pequeño ejemplo? Es un pequeño ejemplo de una de las tantas herramientas que hay ahí, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, vamos a hacer grupos, ¿ya? Y los grupos se seleccionan aleatoriamente, entonces vamos a hacer grupos de 2. ¿Listo? Entonces, ahí está. El grupo 1 es Ray, Luis, el 2 Gabriela y Ana. Entonces, si no tienen como decir, no, profe, yo no quiero, no, ya como les seleccionó, ahí se hacen en los grupos. Entonces pueden crear equipos, ¿sí? Pueden crear, si son grupos más numerosos, pues pueden crear grupos más grandes, ¿sí? Como serían grupos de 3, grupos de 4, ¿ok? Entonces, en ese sentido se puede trabajar. Y miren que siempre todo lo que está articulado con el desarrollo interactivo o práctico o didáctico siempre va a tener un componente de trabajo colaborativo, ¿ya? Entonces, yo puedo esta herramienta o este recurso, ¿sí? Yo lo puedo compartir. Me voy a la parte de abajo, ¿ya? Y me da compartir. Y miren en dónde yo puedo compartir. ¿Qué dice aquí? Classroom, correo electrónico. Puedo hacer un código QR por Twitter, ¿sí? Puedo redireccionarle a una hoja de cálculo, ¿sí me entienden? Entonces, si esto es una actividad que vamos a desarrollar en clase, miren, entonces yo puedo compartirlo en este caso, en el Classroom, por ejemplo. Entonces le doy ahí y voy a seleccionar la clase a la que yo quiero que le trabajemos. Selecciono, por ejemplo, curso básico, gestión docente, por ejemplo, este de gestión docente. ¿Ya? ¿En dónde quiero que se me comparta? Si en una tarea, si en una sección de pregunta o en la sección de anuncios o creo un material. No, supongamos que en la sección de anuncios. Y le doy ahí y si yo me voy a mi Classroom, ¿ya? Entonces le doy publicar y si yo me voy a mi Classroom, a esa clase, ahí va a estar compartido el enlace. Entonces por eso siempre hablábamos al inicio de que Classroom es la plataforma que se puede, es el eje troncal. Así como yo puedo crear material que tenga, yo material de recursos externos los puedo vincular para enriquecer mi proceso de clase y hacerlo de forma interactiva, colaborativa y todo lo que eso demanda. ¿Sí? Entonces, Una pregunta, Luchito. sí, Si yo quisiera insertar este tipo de en otra plataforma, ¿y cómo? claro, con el enlace. O sea, por ejemplo, Con el enlace. claro, mira, que usted tiene el enlace, por ejemplo, copio el enlace y me voy a Moodle.
en donde está la opción de compartir enlace, de poner un enlace, yo lo pongo y no hay problema, ¿sí? Que voy a compartirlo en Edmodo, copio el enlace y se puede compartir en cualquier plataforma, porque estos son recursos educativos abiertos, ¿sí? Lo que se vincula directamente con Classroom es porque me va directamente a donde yo necesito, no necesito salirme, abrir otra pestaña, sino que me hace una conexión un poquito más directa. Entonces, por eso el Classroom juega un papel importante ahí en esa parte, pero se puede hacer con otros. ¿Alguien más? Luchito, ¿Sí? yo. De lo que vi, igual podíamos elegir, por ejemplo, aquí Twitter, o hace rato igual salía Facebook y eso. Más enfocado a lo que yo hago. O sea, yo podría generar juegos y cosas a mis redes sociales. Claro, claro. Esto no tiene límite, como les he dicho. Si le quieren observar, hay un creador de contenidos que se llama Maestrico, y él, muchas de estas herramientas, él las comparte en Twitter, ¿sí? Con sus seguidores, ¿sí? En Facebook no le he visto, pero le he visto en Twitter, ¿sí? Entonces, quiere decir que sí se puede. Qué chévere. Gracias. Y si está la opción de compartir, claro, yo ya, depende a lo que yo quiera hacer, yo puedo crear lo que sea, ¿sí? Yo puedo crear lo que sea, claro, según las opciones que yo tengo. Ahí yo solo les di un ejemplito sencillo con esta, ¿qué? Con esta, pero hay muchas otras cosas más, hay juegos, por ejemplo, hay tarjetas, esto por ejemplo para estudiar vocabulario, ya, por ejemplo, en inglés, por ejemplo, en lengua, chéverísimo. Este es uno de los más utilizados, demanda un poco más de tiempo de hacerlo, pero es el famoso Jeopardy, algo así, ese juego que es de puntajes. Miremos el demo, ¿sí? Mire, entonces yo puedo configurar todo esto y aquí puedo tener mis equipos, aquí las categorías de las preguntas, los puntajes, ¿ya? Entonces, pregunta. Es un páreme la mano. No sé cómo se llamará, no sé. No, es un juego de pregunta-respuesta. Algo Jeopardy, no, es páreme la mano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la capital de yo no sé qué, porque yo no sé inglés, ahí me perdonan, ya, 1863. Ok, entonces el equipo 1 responde bien, listo, entonces el equipo 1 respondió mal, ya. El equipo 2 tiene bien la respuesta y el equipo 4 tiene bien la respuesta, ¿sí? Entonces miren, es a través de las hojas de cálculo yo puedo editar la información a lo que yo necesite y puedo generar presentaciones interactivas y puedo generar gamificación y estoy trabajando las competencias digitales. Entonces es bastante completo esa parte, ¿sí? Y ahí entonces ustedes tienen es para que vean, o sea, y ahí tienen que buscar las herramientas, cuál se les adecua más. Por aquí hay uno que me gusta mucho también, que es el del ahorcado, el juego del ahorcado. Buena. Aquí está. No, pero estaba con otro, bueno, creo que está actualizado, ¿no? Creo que le cambiaron, es este. Ya, en donde igual, uno, por ejemplo, las notas musicales, y ellos juegan mientras están identificando alguna intensidad del sonido o algo. Bueno, eso ya depende de la creatividad del profesor. Pero miren, recursos tienen, los que quieran, este es solo uno. ¿Ok? Entonces Flippity se articula directamente con la parte de las hojas de cálculo y puede generarme a través. Entonces yo puedo copiar, por ejemplo, el enlace, lo puedo copiar en la presentación. Ya, pongo una imagen, pongo el vínculo, ya, un poquito parecido, por ejemplo, a lo que si yo quiero ir a mi Flippity, entonces yo lo que hago es, estando aquí, estoy en el vector de las versiones, ok, estando por ejemplo aquí, yo le doy insertar, me voy por ejemplo a un enlace, ok, entonces pego el enlace de lo que yo vaya a trabajar, muy fácil, ¿sí? Entonces yo ya tengo preparada la clase, ya sé qué voy a hacer con los chicos, entonces cuando estamos en la clase, listo, lo único que yo hago es directamente, le doy clic y les mando a lo que vamos a hacer, y ese es el proceso un poquito de la interacción, ¿sí? Algo básico que hacemos en cualquiera de las otras presentaciones, ¿ok? Entonces, permítanme, yo voy cerrando un poco de hojitas que tengo por aquí abiertas.
Luchito, una inquietud. ¿Uno tiene que registrarse en la página de Flippity? No, tal cual como entramos, ¿sí ve? Usted Tal le da cual, sin necesidad de registrarse. nada, Flippity, por eso se llama recurso educativo abierto. Está, ¿sí? Solo se alimenta con los comentarios, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esto es solo, usted le da Flippity, así como le di yo, y de una le va a mandar a la página, no hay registro. En otras opciones que les voy a mostrar, sí hay que registrarse, o sea, son gratuitas, pero hay que registrarse, ¿sí? Esto es Tipo Kahoot. tipo Kahoot, tipo Nearpad, que es muy buena también, ¿sí? Entonces, eso es. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Cuéntenme. Luisito, Sí, Margot. Luisito, una situación. Otra vez, parece que me perdí cómo entrar a Flippity. Ya, listo. Entonces, Perdón. no, tranquilo, estamos para eso. Mire, yo lo hice en el... Permítame, voy a cerrar estas pestañas que tengo mucha cosa abierta. Entonces de pronto me salgo de ahí. Listo. Entonces, mire, Margot, tranquila. Yo lo único que tengo que hacer es, si no lo tengo guardado, la página, yo por ejemplo, yo las tengo guardadas, yo tengo aquí, si ustedes ven acá, yo la tengo guardada como un marcador. Entonces yo por ejemplo solo le doy clic ahí y todo. Pero miren, la página es flippity.net, ¿ya? O en el buscador, se va uno al buscador y simplemente pues pone Flippity, perdón, Flippity, ¿ya? Entonces ahí le va a direccionar a uno. Entonces mire, es esta, flippity.net. Entonces ahí está, ¿sí ven que abre directamente a la página principal? ¿Ok? No hay que registrarse nada, no. Ya. Ahora, una consulta importante. El archivo que uno le genera la copia de la hoja de cálculo automáticamente se guarda en el Drive. Entonces usted no tiene que estar preguntando, ¿y a dónde me quedó esa copia? Y usted le puede cambiar el nombre, le puede poner el nombre de su clase, por ejemplo, juego para quinto de básica, ¿ya? O alguna cosa, usted la puede personalizar porque ya es una copia, ya es su documento, ¿ya? Porque ya creó una copia sobre la original. ¿Ok? Entonces, eso es. ¿Eso era lo que necesitabas, Margot, o era otra inquietud? Ok, muy bien, chéverísimo. ¿Alguien más? ¿Ya? Para mostrarles otras opciones de presentaciones y de la parte interactiva. Ya, ok. Entonces, ahí estábamos aquí en Flippity. Vamos ahora, les muestro esta. Esta sí es una página en donde hay que registrarse, creo, no me acuerdo. Son tantas páginas que tengo que ya no me acuerdo. Sí, en esta sí hay que registrarse. ¿Sí? Pero uno se registra con su correo y su contraseña. No es más. Es una versión gratuita para muchas cosas y si quiere otras, pues ahí le tiene que pagar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces se llama Mentimeter. Ok. Ahí perdonen Ok. mi inglés. Entonces, esta es otro recurso que sirve para el proceso de presentaciones interactivas. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste este? Bueno, después de que uno se registra, ¿ya? Vamos a ver si es que me manda el otro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como yo estoy registrado, miren aquí, y yo tengo ya algunas actividades hechas. Me gusta mucho hacer una de las actividades que es la de la nube de palabras. Me gusta mucho hacerla desde aquí porque es bastante práctico. ¿Sí? Entonces, ahora lo que se hace es... Entonces, esto es una página en donde yo puedo trabajar. ¿Ya? ¿Y qué puedo yo hacer aquí para el proceso de la parte interactiva? ¿Ya? Me voy aquí a nueva presentación. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí prueba. ¿Ya? Y le doy crear presentación. Ok. Ya vamos a ver cómo se puede compartir. Es que esto está cambiando. Ya hay cosas nuevas del lunes que hicimos la actividad a hoy. Ya hay cosas nuevas. ¿Sí? Entonces, miren. Ahí tengo yo una presentación en blanco. ¿Ok? Y tengo diferentes opciones que yo puedo hacer aquí. ¿Ya? En la versión... ¿Ya? Entonces puedo, por ejemplo, hacer una encuesta.
¿sí? Y me va a dar los resultados de esa encuesta, se me van a actualizar en tiempo real en la presentación. Y yo voy a poder darles 3 opciones o puedo añadir opciones. Aquí puedo escribir la pregunta, ¿sí? Entonces aquí escribo la pregunta y, por ejemplo, color preferido, ¿ya? Entonces verde, amarillo, rojo, ¿ya? ¿Cuál es tu color preferido? Verde, amarillo, rojo. Ya cuando usted vota, entonces me va a salir aquí, 20 han votado por el rojo, 1 por el amarillo y así. Entonces, esta me sirve para eso, ¿sí? Puedo también pues generar otro tipo de gráfico, ¿ya? Ahí yo como el que más se adecue a lo que yo necesito, ¿sí? Circular, ¿ya? Pero esa es una de las opciones. Otra opción es lo que hicimos en el primer día, que es la nube de palabras, que es para uno un poquito conocimientos previos, ya, entonces usted pone la pregunta, usted configura cuántas palabras quiere que por participante publiquen, entonces usted puede poner 3, 4, 5, las que usted quiera, una, sí, puede adjuntar una imagen a la pregunta, ya, para que la gente se pueda guiar. ¿Y cómo hace usted para compartir esto? ¿Ya? Es supremamente fácil, simplemente uno le da, se va a esta página, ¿ya? A esta página www.menti.com y ahí les va a pedir un código y ese código, ¿sí? Es el que van a ingresar ahí para poder hacer la respuesta. Otra forma de compartir está aquí, ¿sí? Entonces en la parte de compartir, ¿ya? Entonces aquí yo le puedo copiar el link, que fue lo que hicimos, lo que yo hice en la presentación. Copié el link y lo puse en la presentación y de ahí me redireccionó directamente acá. Entonces esa es otra manera de poder compartir, ¿sí? Entonces lo puedo poner en una página web, ¿sí? El código embebido o en otra plataforma en donde le resista a usted por ejemplo, Moodle, ¿ya? Que tiene la opción de pegar páginas. Entonces puedo copiar este enlace, lo pego en el código embebido de Moodle y ahí me va a redireccionar tranquilamente, ¿sí? Entonces esta es otra opción que se utiliza para el proceso de las presentaciones interactivas. Ya toca es ver cómo lo quiere usted utilizar, cuál es el fin que usted quiere. Ya usted puede hacer preguntas abiertas para hacer un poquito de debates, preguntas y respuestas, encuestas, seleccionar, o sea, de ahí ya depende de lo que usted quiera hacer. Vea, estas son nuevas, no sé ni de qué tratan porque, como les digo, esto se actualiza así en pocos días se va actualizando. Las que están con la estrellita es porque esas son de pago, pero miren, la mayoría son gratuitas, ¿sí? Entonces, esta es otra opción para el proceso de la configuración. ¿Te quedó claro, Pame, o era esa otra inquietud? No, sí, todo muy claro, gracias, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, otra opción para el proceso de que se articulan con las herramientas, en este caso interactivas, ¿sí? Preguntas hasta ahí para seguir. Muy bien. Ok, chéverísimo, chéverísimo. Ok, entonces vamos a la presentación. Bien. Esta ya la voy a borrar porque esta ya no la necesito. Me confundo. Muy bien, entonces esta sí la han utilizado y esta sí la conocen. Ahí dígame cuántos conocen y han utilizado Genially. ¿No? ¿No? Graciela, ¿has utilizado Genially? Gabriela, Adela, ¿no? Ay, yo pensé que la habían utilizado porque esta hace honor a su nombre. Personalmente es genial. O sea, para mí es una de las mejores herramientas para poder vincular, en este caso lo que estamos haciendo de Google, y desde una manera externa. Es súper interactiva. Se las voy a mostrar entonces. Pensé que ya le habían trabajado un poquito a esto. Entonces me voy aquí. Ya, entonces me voy a Genially, ya, que su página es genially.com. También es gratuita con algunas cosas de pago, pero hay que registrarse, ya. Entonces no es tan gratuita porque pues ahí sabemos que están tomando nuestra información.
¿Ya? Entonces, este es Genially. Mire, Genially es una plataforma para desarrollar presentaciones, juegos. Bueno, ya se los voy a mostrar más bien. ¿Ya? Entonces, necesito registrarme. Voy a ver si me reconoce de una vez aquí. Ok, yo estoy con mi cuenta de Google. Entonces, igual se registran, correo. Esta la he usado en algunas cositas, poquito, pero me gusta mucho, pero porque sí necesita tiempo para uno poder configurar y hacer unas cosas bien chéveres. Pero ahí algo hemos hecho, ¿sí? Vamos a ver que me cargue, ¿sí? A ver, mientras me carga, de alguno de estos logos que están aquí, ¿alguien ha trabajado alguno? Me imagino que Kahoot. Kahoot, sí, ese sí es, mejor dicho, profesor que no haya usado Kahoot ahorita, que nos invite a unas salchipapas a todos. Ya. Sí, Kahoot sí la han usado. Kahoot sí han usado, ¿cierto? ¿No? Claro que sí. Ya, Pame sí, Jenny no. Ya, porque Kahoot y Edpuzzle y Quizzes son las más son las más utilizadas en este proceso. Gaby dice que no, listo, no importa, estamos aquí para conocerlas. Muy bien, entonces vamos a ver aquí, listo. No me abre. Ok, vamos a hacerle aquí. Listo, ahí sí parece que ya le cogió. Ok. Siempre recuerden lo que vimos al inicio. La herramienta que uno utilice debe estar no porque sea bonita, porque buena, que cumpla el objetivo de aprendizaje y que yo pueda tener las ideas básicas de poderlas trabajar. Vamos a hacer un ejemplo. Ahora que veo este aquí, vamos a ver un ejemplo. Sí, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? De lo que se puede hacer con esto. Esto es una de las más sencillitas que yo he hecho y me gusta. Vamos a hacer este jueguito. ¿Ya? Vamos a descubrir la aplicación. ¿Ok? Listo, entonces detrás de esos signos de interrogación hay el logo de una aplicación de Google. ¿Ya? Y estos signos de interrogación son las pistas. ¿Ya? Que nos van a ir a determinar qué aplicaciones. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por aquí. Bueno, yo les pongo a que los chicos digan, lean la cosa. Ahorita pues por tiempo la hacemos aquí. Vamos aquí, primera pregunta. Dice, esta aplicación me ayuda a ahorrar tiempo, me mantiene organizado y recibo ayuda para comunicarme con los alumnos. ¿Ok? Esa es una pista. Vamos a otra pista. Incluye funciones que ahorran tiempo, como la capacidad de crear documentos de Google. Ya, entonces vamos pensando a ver qué aplicación es. Otra pista, permite brindar comentarios directos en tiempo real. Ya, muy bien, vamos aquí. Los educadores pueden crear clases, asignar tareas, enviar comentarios y ver toda la información en un único lugar. Además se integra con otras herramientas de Google, ya, como es el Google Drive. Ok, otra pista. También puedes usarlo para repartir y recoger los deberes sin esfuerzo. Yo creo que ya saben cuál es. Y la última, esta herramienta crea carpetas de Drive para cada clase, para cada tarea y cada clase. ¿Qué aplicación es? Hojas de cálculo. Classroom. A ver, ¿quién dice hojas de cálculo? Yo. Levante la mano, hojas de cálculo. Muy bien. Listo. ¿Quién dice otra opción? ¿Quién dijo por ahí otra opción? Yo puse en el chat Classroom. Ya, listo. Gaby puso Classroom. Gracias, Gaby. También decía Classroom. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver qué dice. Vamos a darle aquí en solución. Classroom. Ok. Entonces miren, esta es una aplicación. Esto es muy chévere pues para desarrollo de contenidos, para gamificación. Y esto lo podemos hacer desde aquí. ¿Sí? Genially, ¿ya? ¿Qué nos presenta Genially para el proceso del desarrollo interactivo? ¿Ya? Si nos vamos acá. Nos vamos aquí a crear Genially. Por ejemplo, miren lo que se puede hacer con Genially. Puedo hacer presentaciones.
Y la característica de estas presentaciones es que son súper dinámicas, o sea, tienen movimientos, tienen figuras. Por ejemplo, si yo le doy ahí, entonces yo puedo crear mi propia presentación. Tiene plantillas, ya, tiene una serie de plantillas, les voy a mostrar. Miren, las que son nuevas, las que están con la estrellita son de pago, las que no, pues son libres. Pero mira, por ejemplo, esta para arte, esta para proyecto, pero esta es paga. Por ejemplo, miremos esta, ¿ya? Entonces yo tengo una presentación y voy a ver esta plantilla y a mostrar cómo me presenta las plantillas para yo crear, y solo tengo que editarles. Mire, súper dinámicas, súper interactivas, así como la están viendo ustedes, así le queda a uno cuando la edita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo esta, voy a ver cómo sería la otra diapositiva. Entonces, mira, tengo un índice, yo me voy aquí a sección, entonces me va a mandar, mira, entonces yo le doy aquí, sigo, tengo imágenes. En algunas de las imágenes tienen algunos movimientos o le redirecciona a algunos lugares. Sí, es súper, súper, súper interactiva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo estas opciones, ya, dinámicas, ya vienen Pregunta, prediseñadas. Luchito. Si yo hago aquí, perdón, ya solo muestro esto. Si yo le hago aquí, se me van a desplegar lo que tiene interacción, o sea, en donde yo puedo cliquear y me va a mandar o me va a dar una información. Por ejemplo, si me voy aquí a info, mire, me sale una ventana de diálogo en donde me va a dar información adicional a lo que yo estoy presentando. Sí, Dani. Una pregunta. Todo en estas presentaciones, todo es, o sea, todo se puede cambiar. Sí, todo, hasta el Texto, movimiento. imágenes. Todo, exacto. Todo. Y cuando se dice todo, es todo. ¿Sí? Y usted puede empezar desde cero, pero usted puede tomar una plantilla. Por ejemplo, estábamos tomando esta, ¿sí? Y usted puede usar la plantilla. Por ejemplo, si le doy usar, mire, me muestra las diapositivas que yo quiero utilizar, o si las quiero utilizar todas, ¿ya? O si yo no quiero que la mano suba, sino que baje, yo lo puedo hacer, y es súper fácil porque todo está dentro de la misma interfaz. Pero sí necesita uno tiempo para sentarse y diseñar lo que uno necesita. Pero miren, es súper... Bien trabajoso se ve. O sea, está hecho, pero yo tengo que adecuarlo a lo que necesito. Exacto, necesito editarle. Ok, entonces... Pero esta es una de las opciones que tiene Genially. ¿Qué más puedo hacer? Mire, puedo hacer informes, plantillas de informes. Tienen el mismo sistema. Ya, yo puedo elegir plantillas o puedo hacer una sola. Dentro de los dossiers puedo tener propuestas comerciales, informes. Uno de los que más me gusta es gamificación, por ejemplo. Miren, si yo me voy a gamificación, me va a dar algunos ejemplos de gamificar. Ok, entonces, por ejemplo, mire, aquí juego de quién es, serpientes y escaleras, el quiz, diferentes quiz, y esto yo lo puedo articular. Ya vamos a ver cómo se puede compartir. Ya, pistas de personajes, este fue el que hicimos nosotros, el de descubre el personaje. Ya les voy a mostrar adivina la canción, vea, para los músicos. Para música. Ya, para la clase de música, adivina la canción. Ya, y para todo lo que uno quiera desarrollar. Mira, ahí están las plantillas. Sí, por eso yo le digo que para mí una de estas es donde la mejor. para de seguro hay mucho más, ¿no es cierto? Porque, ¿Perdón? O sea, para los pequeños. Ya para los hay pequeños. que buscar, sí hay. O sea, por ejemplo, mire, esto dice serpientes y escaleras, tiene cara de un juego. Miren, marcianitos. ¿Sí me entiende? O sea, ahí ya, vea, tiene cara de juego, como de rompecabezas. Sí, mire, la granja, quiz de la granja o historia de la granja, Halloween, miren. O sea, ya ahí uno tocaría mirar y, claro, adaptarlo a lo que uno necesita, porque esto es súper abierto. Sí, vea, juego de la oca. Este fue el que utilizamos nosotros, el de descubrir el personaje. Mire, está
Un monopolio. tipo Jumanji, donde adivina la canción, sí, entonces ahí ya toca mirar si hay cosas para los niños, por ejemplo, lo que hicimos puede servir para los niños, para adolescentes, aún para grandes, sí, entonces es de pronto mirar ese objetivo que necesito, la herramienta que voy a seleccionar y la aplicación que le doy, sí, es lo que debemos. Esa de la granja estaba genial para los pequeñitos. Sí, Y cierto. si es que hay la posibilidad de insertar, por ejemplo, sonidos, Sí. que descubra el sonido de este animalito, solo el sonido y después aparece el animal o cosas así, ¿no? Ujú. Ajá. Y sabes que sí hay la opción de insertar imágenes, audio, video. O sea, es que es de verdad que uno puede hacer solo un taller del uso de Genially. De hecho, hay una certificación en Genially para aprenderlo a manejar y se puede uno certificar. Ya, hay retos. A mí me daba un poquito de vergüenza viendo cómo utilizaba la ruleta. Como yo igual hago clases con los enanos y a veces me toca preguntarles, pues si no quieren participar. Yo tenía un vasito con los nombres escritos de los niños y delante de ellos les movía en la cámara Ya. y les decía, chicos, sin ver, saco el papelito. Entonces, cuando podía haber utilizado esta ruleta que ya está ahí, ajá. Correcto, y esa es la idea y ese es el desafío de todo esto, que podamos tomar Para- esas herramientas y aplicarlas. Para el año Claro. que viene. Claro. Nunca es tarde. Claro, no, nunca es tarde. Miren todas las opciones que tienen más. Imágenes interactivas, infografías, guías, videos presentación, mejor dicho. Esto, por eso yo les digo que para mí esta hace honor a su nombre. ¿Sí? Que tiene mucha información. No sé por qué no me quiere bajar. ¿Ya? Exacto. ¿Sí? Entonces, ahora, por ejemplo, si yo tengo una diapositiva o una presentación de aquí, el proceso es el mismo. ¿Sí? Yo puedo compartir con otras personas que me ayuden a hacer, ¿ya? Y puedo desarrollar trabajo colaborativo en eso. Por ejemplo, por ejemplo, yo tengo aquí algunas cositas poquitas que he desarrollado, no mucho, porque sí se necesita bastante tiempo para poderlo hacer. Sí, pero por ejemplo, si yo quiero compartir, mira, siempre está la opción de compartir o el menú. ¿Ya? Yo puedo duplicarla, yo puedo hacer una copia, puedo ver las estadísticas de las veces que se ha utilizado. ¿Ya? Puedo en la parte de compartir, si le selecciono, me va a mandar ahí a la opción de a dónde le puedo llevar. Bueno, esperemos que le cargue para ver, ¿sí? Entonces también puedo compartirlo y llevarlo entonces a la presentación, ¿sí? A la presentación, listo. Entonces, por ejemplo, le doy aquí, entonces visualizar, compartir. Si le doy acá en el compartir, mire, aquí me da las mismas opciones. Puedo compartirlo a las redes sociales, puedo insertar en páginas web, puedo coger el enlace y mandarlo. Y si me voy a otras opciones, miren, por eso a mí me gusta mucho todo este proceso, porque mire que también se vincula directamente, en este caso, con Classroom y con Microsoft Teams. ¿Sí? Entonces yo puedo de una no tener que ir a la página, no, sino de una voy a coger y lo pongo en mi Google Classroom. Se puede articular, o lo puedo poner en mi presentación, en mi diapositiva. ¿Sí? Entonces está en ese sentido bien abierto para eso. Puedo invitar a otra persona para que me ayude. Siempre buscar el trabajo colaborativo. Hoy en día no es el trabajo de uno solo, el trabajo colaborativo. ¿Ok? Entonces puedo invitar a personas que me ayuden a hacer la diapositiva, que me hagan comentarios si está bien, si no está bien. ¿Sí? Excelente. Entonces miren, esta es otra opción, ¿ya? De cómo crear, diseñar a través de herramientas externas, pero que las puedo vincular a mis presentaciones de Google. ¿Y a dónde más? En los dos ejemplos que hemos visto, ¿a dónde más podemos articular directamente? Al Google Classroom, ¿sí? A nuestra plataforma. Aunque si ustedes trabajan en otra plataforma, ya ven que pueden coger el enlace y pueden enviarlo a otra plataforma, ¿sí? Pero se vincula directamente con esta parte del Classroom, ¿sí? El tiempo siempre se nos va. Sí, entonces esa es otra herramienta más, ¿sí?
Genially, hace honor a su nombre. Vamos a hacer la última, por cuestión de tiempo, tengo 4 minuticos. Ya, otra que también es súper buena. Y esta yo la estoy utilizando ahorita último porque vi una descripción y me gustó. Y esta se articula también directamente con Slide y se llama Nearpod. ¿Ya? Nearpod. Ok, esta también es gratuita, como nos gusta, con registro, pero es muy, muy interactiva también. ¿Ya? Espero estarles brindando recursos de calidad para que se me animen, ¿ya? Que podamos ser docentes digitales competentes en este siglo XXI, porque o si no, nos quedamos y esta no es la idea. La idea de esto es estirarnos un poquito, ¿sí? Entonces, esta aplicación... Pero demanda tiempo, Luchito. Por supuesto, en ningún momento yo estoy diciendo que no, que eso es fácil o automatizado. No. Miren, pero ¿saben una cosa? Sí demanda tiempo en el momento de planificar y organizar, pero después, seguro, se sienta uno a rascarse la panza. ¿En qué sentido lo digo? Miren, por ejemplo, con los formularios. Voy a poner un ejemplo de formulario. Yo me siento y me ha pasado, me he sentado y me he demorado horas haciendo el examen diagnóstico que le hice a los chicos cuando utilicé el formulario. Me demoré varias horas haciéndolo, diseñándolo, sí. Pero después de que estaba diseñado, yo no me tuve que preocupar por calificar, porque todo estaba automatizado y los resultados les llegaron a ellos y ellos estuvieron contentos con su resultado y yo no tuve que estar con una hojita calificando 45, 30, 20 exámenes y luego dándole las notas, no. Entonces, en Eso ese se sentido, califica solo. en ese sentido sí. ¿Hay que planificar? Sí. ¿Va a tomar tiempo la planificación? Sí, pero luego me va a optimizar bastante tiempo. ¿Ya? Entonces, La calificación de las preguntas de reflexión, por ejemplo. ¿las qué? La calificación de las preguntas de reflexión, por ejemplo. Lo que pasa es que yo les condicioné en palabras que son claves. ¿Sí? Por ejemplo, yo necesito saber, entonces, por ejemplo, si la redonda dura 4 tiempos, en la reflexión ellos tenían que hablar de la redonda de 4 tiempos o de la pentagrama, ¿sí me entienden? Entonces, en el formulario yo les condicioné, por eso me demoré mucho, ¿ya? Ahora, la pregunta, por ejemplo, una pregunta así, ¿en qué medida la tecnología te ha ayudado para recibir tus clases, por ejemplo? Una pregunta abierta. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos para calificar? Ya eso depende de Es usted. una Bueno, de ahí, tantas. usted si quiere, ahí solo déjele abierta y usted le revisa y la lee y la califica. Ahí se ¿Ya? solamente Pero, ponerle, o sea, las personas que contestaron, o sea, tú y poner una nota, ejemplo, aceptar toda la respuesta abierta de todos y que sea un punto, me imagino, ¿no? Ejemplo, si yo pongo una pregunta abierta, pero a la vez acepto a todos, porque como es abierta, tengo que aceptar el criterio, el pensamiento, la reflexión del estudiante, y a todos ponerle un punto, por decir. Pero supongo que está mal argumentada. Eso digo, o sea, si vas a hacer pregunta abierta, claro que si yo hablo de colores y me dicen números, ahí está totalmente incorrecto. Pero tú ya le condicionaste a la prueba a que si contestó, le pones 1, así te haya contestado piedras. Claro, ya. Claro, ahí vuelta vamos a tener claro, como tú dices, el hecho de que una persona por decir, contesta, si estoy hablando de colores y me habla de números, o sea, es totalmente lo contrario. Entonces, yo digo porque en estas preguntas yo creo que uno no se va a poder calificar, pero como está explicando que si dentro de la respuesta debe haber ciertas palabras que deben poner y si no pone nada de esas palabras, ahí no va calificado, me imagino, ¿no? Ahora, sí, eso fue lo que yo hice y a mí me sirvió. Ahora, no quiere decir que la práctica tenga que ser así, ¿no? O sea, si usted Claro. hizo una pregunta abierta, O sea, usted quiere leer la completamente la para que esa- argumentación, déjela sin configurado de tal manera que el resultado le va a llegar después de que usted lea la pregunta. Eso ya depende de usted, como usted quiera. Pero al menos tiene que leer una pregunta o 2 preguntas de 20 que hizo
de argumentación o de lo que haya sido en el Claro, caso de lengua, Pero ¿sí me creo que entiende? cuando es abierta es bien difícil poder calificar, Claro, lo que son porque opiniones y todo eso es bastante Ajá. complicado. Ahora, se Pero tiene, ya se ahorra bastante tiempo con las otras preguntas. O exacto, sea, o de por sea, sí usted ya tiene automatizado la mayoría, porque la mayoría se puede, o sea, la mayoría ya suele tener cosas exactas y en realidad las preguntas abiertas en una prueba suelen ser sus dos que tres. ahora, ¿saben? Hay otras maneras de evaluar las preguntas de reflexión o las preguntas de argumentación. Sí, por ejemplo, no Flippity, sino Flipgrid. Es una opción para hacer videos, ¿ya? Y en los videos usted tiene la opción de que el estudiante te ponga a un lado el archivo. Por ejemplo, se utiliza mucho para esto de español y todo eso. Por ejemplo, si van a hacer un ensayo o un argumento de una obra, ellos escribieron la obra, tienen en Flipgrid cómo publicar la obra y ellos la están sustentando con el video. Su exposición, su argumentación, todo eso. Ahora, yo pregunto, en ese sentido yo soy, hay compañeros que no comparten mi tesis, pero ¿qué es más, utilizo el término, qué es más divertido para mí como profesor? Si yo me siento a, a leer 20 y 30, 40 ensayos, o si puedo verles a ellos desarrollar sus habilidades también de comunicación y poderlo valorar. Eso es una pregunta que yo dejo ahí. O sea, para mí sería más chévere verle en el video cómo se expresa, cómo, que bien, hay que desarrollar otras habilidades, sí, pero se ya. pueden Ahora yo articular de doy dos clases de maneras. lengua, por ejemplo, y tengo niños excepcionales cuando hablan. Son una belleza, pero el momento que se les sienta a escribir, no pueden escribir. Lo que dicen en palabras, no pueden escribir. Ya. Ah, y ya es el trabajo del profesor. ¿Ya? Claro, pero mire, las herramientas es la siguiente. Si es bueno para hablar, le saco el sucio hablando. ¿Dónde tengo que reforzarle? En la parte escrita. Sin embargo, tiene que hacerlo. Y hay herramientas que le pueden ayudar a uno Tiene para que. hacerlo, exactamente. O sea, en esto no quiere decir de que el proceso tecnológico nos quita, ¿no? Acuérdense que yo les decía, no podemos olvidarlo por lo pedagógico, no podemos olvidar la parte humana. La tecnología es una herramienta de apoyo a todo ese proceso. ¿Sí? Pero que sí nos alivia, si la utilizamos, que sí nos alivia algunas cosas, nos alivia. Ahora, hay profesores que quieren seguir como están. Ya, pues hay que dejarlos que sigan como No hay están. cómo. Sí, Es que no hay cómo. No hay Si uno se manera. queda como está, los pierde nomás. pero, Claro, los pierde los chicos. pero exacto, pero eso es Sobre una... todo con toda esta situación que se dio. O sea, hoy por hoy los alumnos son así como estamos nosotros ahorita. Ajá. Ya no se puede estar ahí en físico atrás, viendo qué hace, cómo hace, cogiéndole la manito para que escriba. No, pues simplemente se aburre, coge, cierra la cámara, cierra el audio y no sabemos si está ahí o no está nomás. Así de simple. Sí, sí, sí. Entonces, no, pero esto es bueno, esto es bueno. Estos temas de debate son bien interesantes, pero bueno, ya se nos fue el tiempo y no les alcancé a mostrar la aplicación, ¿ya? Pero miren, ¿Verdad? tranquilos, pues todo esto nos enriquece, pero en Classroom, la unidad 3 si no estoy mal, en la 3 está la presentación. Yo siempre les compartí las presentaciones y ahí ustedes pueden darle clic al enlace y les va a mandar a la aplicación directamente, ¿sí? Entonces, ahí para que lo puedan revisar, ¿sí? Tenaz, esto es abierto, esto es muy, muy interesante. Jenny, ¿ibas a decir algo? No, se me cambió la cámara, no sé cómo mirar. Ah, bueno, no, tranquila. Ahí le da activar camarita en la parte de abajo. Muy bien, entonces hemos trabajado nuestra sesión número 4. Igual siempre me queda un tema pendiente de la sesión que hoy teníamos que ver lo de YouTube, ¿ya? Y ahí está también lo que preguntaba la PAME sobre estas herramientas para generar los contenidos y todo. Entonces, eso lo hacemos mañana apenas iniciemos y continuamos con los otros temitas que nos faltan, que ya es la parte de comunicación, que ya es el uso del Meet, del calendario y de unas cositas ahí puntuales también, ¿sí? Entonces es Uy, mañana nos toca volar.
Si no el sábado, Entonces, ahí vamos, pero de esto se trata. Sí, si quedan Sí, cabezoncitos de tanta información, me alegro, ¿ya? Porque de eso se trata esto, estirarnos un poquito, estirarnos nuestra práctica y reflexionar sobre nuestra práctica docente, de cómo lo estamos haciendo y de cómo esta situación nos está llevando obligadamente a que tenemos que desarrollar otro tipo de habilidades. No podemos dar la clase virtual como la estábamos dando en nuestra aula de clase. Y yo les felicito y les honro porque están aquí y eso demuestra la clase de profesores que son, que quieren progresar, que quieren avanzar y que yo estoy aquí como profesor igual que soy para acompañarles y ayudarles en lo que pueda y también aprender de las experiencias de ustedes. Así que muchas gracias, ya estamos en la recta final. Gracias Y también. nos vemos Gracias. mañana. Cualquier duda, inquietud, ahí me Qué hacen rápido me saber. pasó la semana. Sí, rapidísimo. Yo me acuerdo, Sí, nos vamos a ver toda la semana. Y ahora ya mañana es viernes. Sí. Así sí, es. se me pasó volando. Entonces, Sí, tengo un eso. montón de cosas, o sea, me llenó de curiosidades, tengo un montón de curiosidad de todas esas aplicaciones que quiero entrar. Chéverísimo, hágale y aplíquele y nos comparte. Ujú. Muy bien, Sí, muchas al gracias Face. entonces. Que tengan una muy buena noche, Gracias. que descansen. Gracias, buenas noches con Gracias. todos. Ya, Para todos, pasen bien. utilicemos Hasta el luego. grupo si tienen preguntas, dudas por el grupo, por el foro de Classroom, utilicemos los medios y para ayudarnos y crecer. ¿Listo? Ya. Gracias, Eduardo. Buenas noches con Muchas todos. gracias. Listo. Hasta Gracias. mañana con todos. Hasta mañana.